Muy bien, hemos pasado por dos conferencias en las que hemos recalcado el tema de la importancia de las nuevas tecnologías y de la importancia de la vacunación más allá de la edad estrictamente pediátrica. Ahora tenemos una super charla con un superconferencista. Y esta es una conferencia que además todos los días, tal vez a nuestros residentes, estudiantes, colegas, nos hacen la pregunta: ¿cómo medir el impacto vacunal? Por favor, si hay una conferencia importante en el día de hoy, es esta. Y para eso hemos traído al mejor para ese tema en este continente, a Norberto Giglio, amigo de Argentina, médico de la Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor, completó su residencia en pediatría en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. También fue jefe e instructor de residentes en la misma institución, y él realizó un fellowship en farmacología pediátrica en Columbus Children's Hospital de la Ohio State University. Norberto completó también una maestría en farmacoepidemiología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido presidente del Comité de Ética y de Investigación de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral en Buenos Aires, donde también ejerce actualmente como docente. Está certificado en pediatría por la Sociedad Argentina de Pediatría y es autor de varios artículos en revistas nacionales e internacionales, y se destaca por su interés en la investigación pediátrica, especialmente en áreas de epidemiología, de enfermedades y vacunas, donde es referente como conferencista y asesor. Y todos los que hemos trabajado con Norberto hemos entendido o apreciado el gran impacto que nos ha dado en los últimos años en el tema de vacunas y en el tema del impacto de las mismas. Así que, Norberto, este micrófono es tuyo. Bienvenido a tu casa, Colombia. Muchas gracias y adelante con cómo medir el impacto vacunal. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Norberto Giglio, soy médico pediatra del Hospital de Niños de Buenos Aires, Argentina, y soy magíster en epidemiología. Para mí es un gusto poder estar con ustedes esta tarde compartiendo un tema realmente apasionante y que es un desafío para todos, ¿no? De cómo medir el impacto en relación a la vacunación. Bueno, este es el título de la charla, como recién estábamos comentando. No hay ningún conflicto de interés para mí en relación a esta presentación y espero que la disfruten. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Vamos a hacer una revisión de la terminología, porque a veces hay cierta confusión en lo que es eficacia, quizá no tanto, pero efectividad de impacto, así que vamos a mirarlo. Por supuesto que este tipo de estudios tienen una importancia sustancial en lo que significa salud pública, y eso, digamos, de toma de decisiones basados en evidencia tiene que ver con esta cuestión de los resultados de efectividad de impacto en el mundo real. Hay distintos abordajes y diseños para este tipo de estimaciones de impacto o efectividad de la vacunación. Y finalmente me quiero dejar un tiempo para volver a jerarquizar lo que es la importancia de publicar los trabajos que hacemos. Antes de la aprobación por parte de las autoridades regulatorias, ustedes saben que una vacuna, y más en estos tiempos de COVID, debe demostrar su seguridad y eficacia mediante ensayos clínicos. Si bien el contexto actual de las vacunas de COVID-19 es un contexto de aprobación de emergencia, o en términos generales, la mayoría de las veces en condiciones no pandémicas o de emergencia, todo eso lleva un tiempo que en este momento está acelerado por la necesidad de tener vacunas. Ahora, esos resultados son resultados de ensayos clínicos, lo que nosotros llamamos un escenario casi perfecto, y digamos, por eso cuando uno obtiene resultados en función de lo que es la eficacia de una vacuna, sirve para licenciar lo que son estos agentes inmunizantes. Pero desde el punto de vista del mundo real, ustedes recuerden que una vez una vacuna instaurada en el campo, que es ya no la eficacia de un ensayo clínico, sino la vacunación propiamente dicha, requiere, digamos, una nueva revaloración, porque el programa de vacunación puede ser más complejo que el ensayo clínico, y en ese caso los resultados van a ser distintos, como muchas veces se ve
para bien y para mal si realmente fuera muy difícil de implementar el programa. Este es un Lancet que cuando lo vi en la biblioteca del Hospital de Niños, la verdad que me quedé impactado, pensé que tenía más de 100 años, pero cuando vi que se publicó en el año 84, yo ya estaba terminando el colegio secundario o el high school, y ahí me di cuenta realmente de lo grande que uno es en términos de edad. Pero más allá de eso, creo que hay un salto cualitativo importante en lo que tiene que ver con la tecnología en los últimos 20 años, que hace que esto parezca realmente mucho más antiguo de lo que es. ¿Y por qué traje esto? Lo traje porque hace un tiempo, revisando un poco la efectividad de lo que es las vacunas de poliomielitis, me encontré con este trabajo, que quizás es uno de los primeros trabajos de efectividad en la isla de Taiwán, donde se realizó un estudio en base a casos y controles, a través de los cuales, como muchos saben, se puede calcular el lote radio, entre vacunados, no vacunados, entre los que están enfermos y los que están sanos. Si la razón de chance digamos, de enfermarse de los casos es más alta en términos de no vacunados que los controles, claramente vamos a tener una razón de chance que supera lo que es habitual, los controles, y entonces a partir de ahí podemos calcular la efectividad. Imagínense que para un epidemiólogo el escenario real de una isla, una población cautiva, es más que interesante para ese cálculo. Pero vamos a volver al concepto de efectividad, de eficacia y de impacto, pero me pareció más que interesante y anecdótico poder entender que esta terminología no es nueva y que ya se conoce de hace bastante tiempo. Pero vayamos al día de hoy, ¿no? Olvidemos un poco Taiwán 84 y vayamos a el mundo en febrero 2021, donde por dar un ejemplo de tantas otras cuestiones, el Instituto Gamaleya finalmente, después de unas idas y vueltas, publica el estudio de eficacia de lo que es la vacuna Sputnik V. Y fíjense a la derecha y abajo cómo el número de casos de no vacunados o que recibieron placebo en un estudio aleatorizado doble ciego en relación a los vacunados muestra una eficacia realmente de arriba del 95%. Estamos hablando de casi 96, 97%, lo que está marcando que no hay ninguna duda desde el punto de vista de calidad de la evidencia y de los resultados obtenidos, que esta vacuna demuestra, por lo menos en este estudio de eficacia, resultados altamente favorables. Pero esto es el mundo real, como decíamos antes, ¿no? Entonces pueden existir diferencias entre lo que es la eficacia y la efectividad. Por dar otro ejemplo, fíjense lo que son los estudios pivotales, ensayos aleatorizados, controlados, donde uno puede ver cuál es la eficacia de una vacuna conjugada de 10 valente, una vacuna conjugada de 7 valente, de 13 valente para otitis, lo que es para neumonía y para lo que es enfermedad invasiva. Si bien la tendencia es bastante parecida, nosotros podemos ver que estos resultados desde el punto de vista de la eficacia muestran un valor, pero si hablamos de impacto, entendiendo esto como incidencia antes y después de la vacunación, en este estudio publicado por Ron Dagan, podemos ver que los resultados que se ven en los ensayos clínicos aleatorizados no son exactamente a los de estudio de impacto. ¿Y por qué es esto? Porque tanto los estudios de efectividad, como mostraban el trabajo de Taiwán, y como es ahora en este estudio de impacto, nos están mostrando el mundo real. Para bien y para mal, el mundo real, desde el punto de vista de lo que refleja el escenario ideal de lo que es el ensayo clínico, podemos decir que tiene sus beneficios. Pero el impacto, sobre todo, y la efectividad, no solo está mostrando lo que es la vacunación, sino los efectos indirectos que producen y que se ven en este tipo de estudios. Entonces, acá tenemos una terminología que hay que avanzar y que hay que por lo menos separar un poco. ¿Qué es eficacia? ¿Qué es efectividad? ¿Qué es impacto? Que de alguna forma lo venimos diciendo en las diapositivas que yo presentaba recién. Y hay varias definiciones en relación a esto, con algunas diferencias, pero en el fondo todas están transmitiendo lo mismo. Y fíjense cómo el concepto de eficacia vacunal, tomada por la Agencia Europea
habla de estudios controlados, aleatorizados y prospectivos. Interesante, más allá de que la definición es un poco más larga. La Organización Mundial de la Salud en eso es más conservadora y habla de estudios para reducir la probabilidad de desarrollar una enfermedad clínica después de la vacunación, comparada, ¿no?, en relación a los que no se vacunan. Y fíjense el Centro de Control de Infecciones, que habla de situaciones ideales en un ensayo clínico. Pero si hablamos de efectividad, como decíamos antes, la efectividad habla de protección directa o indirecta, es lo que mide, lo que no puede medir lo que es la eficacia vacunal. Y tenemos tres definiciones bastante parecidas, y fíjense que todas estas están enfocadas a encontrar ese famoso efecto indirecto, efecto rebaño, que puede tener la vacunación, como ustedes saben, y la efectividad lo puede, digamos, de alguna manera poder expresar, pero no la eficacia. Y finalmente, el impacto, una sola definición de impacto en estas agencias, que es la de la Organización Mundial de la Salud, que muestra que hay que monitorear tendencias. Yo estoy convencido que los estudios de impacto muestran tendencia y son más que interesantes también para poder mostrar este tipo de resultados y de alguna manera ir armando la carpeta que se, digamos, sumada a los estudios de costo-efectividad, van a poder permitir la toma de decisiones basadas en evidencia. Por supuesto, detrás de todo esto hay una fórmula matemática. Si ustedes miran esto, la incidencia de no vacunados, la O es de unvaccinated, la incidencia de vacunados en una diferencia por 100, dividido la incidencia de no vacunados, a eso es 1 menos ese valor, y ustedes pueden calcular la eficacia con los resultados favorables o no de los ensayos clínicos respecto a enfermos o no enfermos. La efectividad, como se veía en el estudio de Taiwán, es la razón de chance. La chance de enfermarse a los vacunados dividido la chance de no vacunados. Por supuesto que uno espera desde la hipótesis que los vacunados tengan menos chance de enfermarse que los no vacunados. Y a eso se le aplica la fórmula una vez calculado el algoritmo. Y el impacto también es parecido, pero es otra forma. Trabaja fuertemente con lo que es antes y después. Es distinta la temporalidad del de efectividad que el de impacto y el de ensayo clínico. El ensayo clínico y la efectividad van en el mismo momento, y el impacto trabaja con lo que es antes y después de la vacunación. Vamos a ver algunos ejemplos más claros de todo esto para que ustedes puedan dimensionar un poco más cómo juega todo esto en términos de valoración de un programa de vacunas. ¿Que tienen sesgos? Definitivamente estos estudios tienen sesgos. Salvo los ensayos clínicos aleatorizados, controlados, doble ciego, el resto de los estudios de efectividad y de impacto tienen sesgos. Pero hay que asumirlos, y son todos complementarios, y ayuda, digamos, tener resultados diversos, como les mostraba los de otitis, para ver, digamos, si la tendencia es favorable o es desfavorable en términos de lo que implica esa vacuna que de alguna forma indudablemente está preparada para reducir la carga de enfermedad. Entonces, todo el tiempo nos preguntamos y nos debatimos entre lo que es la validez externa de resultados, cuánto se parecen a lo que pasa en el mundo real, y la validez interna, que es cuánto realmente funciona la vacuna para reducir la carga de enfermedad. Pero los estudios de efectividad y de impacto no están en muchas de las revisiones donde se habla de calidad de la evidencia. Recuerden los viejos postulados de Sackett en términos de evidence medicine, donde ponen los ensayos clínicos aleatorizados controlados como algo realmente de alta calidad de evidencia, más allá de los metaanálisis de los ensayos controlados aleatorizados. Y en todas esas definiciones no encontramos tanto estudios de efectividad o de impacto. En general, la categoría podría ser aquella que abarca lo que son los estudios de casos y controles, y estaría en un nivel intermedio de la evidencia. Ahora, tener un resultado en un estudio observacional de efectividad o de impacto requiere a veces también poder realizar algún tipo de control. Un tipo de control en relación a que si cambió algo, puede haber cambiado. Uno se lo podría preguntar y decir, bueno, pero esto cambia porque cambió la cantidad de camas de un hospital. Entonces, hace falta encontrar algo que, entre comillas, controle
que los resultados que se han visto son realmente significativos. Y acá tienen lo que son los criterios de Harry, que él habla de estudios cuasi experimentales, que son los estudios de impacto, y dice que se puede usar un control, es decir, medir el impacto de la vacunación, pero por ejemplo, poder medir ese impacto y medir otro impacto que no se da porque no tiene nada que ver con la vacunación. Y en ese sentido, vamos a avanzar en este estudio, donde ustedes pueden ver que se hizo un estudio sobre lo que es preincorporación de las vacunas conjugadas en términos de neumonías e incidencias, cuando se incorporó la PCV7, digamos cómo funcionó la incidencia, cuando se incorporó la PCV13 y cómo eso contribuyó favorablemente a disminuir sobre todo lo que tiene que ver con las hospitalizaciones. Ahora, ¿esto fue porque la gente dejó de ir al hospital y no vieron más neumonías o porque algo sucedió? Y entonces los autores de este trabajo lo que han hecho es revisar un control, lo que yo decía control, para ver si todo se redujo. Y las fracturas no tuvieron reducción y ellos lo toman como control para poder manifestar que realmente los resultados son altamente confiables en términos del impacto de la vacuna. Si ustedes pueden ver en esta diapositiva, fíjense cómo las fracturas en términos de hospitalizaciones y en términos de visitas a los servicios de urgencia, no tuvieron un cambio en los periodos que sí tuvo un cambio a la neumonía, por lo cual se puede atribuir a lo que tiene que ver con la vacuna conjugada. Esta es otra forma de expresar los resultados de lo que es el impacto, que es marcando tendencia. Es el modelo que epidemiológicamente llamamos regresión, que es la cantidad de hospitalizaciones mensuales que se producen o que se produjeron cuando no había vacuna. Y ahí se puede ver la línea verde que está mostrando la tendencia. Cuando se habla de la regresión para armar la tendencia, podemos ver que cuando se incorpora la PCV7, se produce una reducción, y cuando se incorpora la PCV13, por dar un ejemplo, podríamos hablar de rotavirus, vamos a hablar más adelante, se ve cómo esto ha generado un impacto, sobre todo en lo que tiene que ver con la tendencia lineal. Pero pasemos a rotavirus. Es un trabajo que desarrollamos con la Organización Mundial de la Salud hace unos años, donde valorábamos las muertes y hospitalizaciones por todas las causas en menores de 5 años, y por otro lado después trabajamos fuertemente con las diarreas, que tenía que ver con pre y post incorporación de la vacuna de rotavirus en distintos países. Como pueden ver, Bolivia, Honduras, El Salvador y Venezuela son algunos de los países donde se evaluó, y ya tener una serie como esta que está mostrando estacionalidad, de alguna forma nos está mostrando que los comportamientos son realmente fuertemente estacionales, que es donde hay que trabajar. ¿Y cómo se controlaron esos resultados? Primero se aplicó la técnica de observado versus esperados. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía tantos casos en el periodo preintroducción de la vacuna, espero que con la introducción de las vacunas podría tener, digamos, menos casos. Y entonces, si pueden ver, por ejemplo, Bolivia en la primera línea de 0 a 1 año, se esperaban 430 casos según lo que se veía por el método de regresión, y se observaron 303, lo que marca una reducción del 29.5, lo que estamos mostrando en la primera línea de Bolivia, para 0 a 1 año, pero en todos los casos es el mismo razonamiento. Y así todo, este tipo de estudio que es complejo, que requiere siempre un socio matemático para poder hacerlo, es que se usaron dos métodos distintos, el método integral y el método de proyección, y en los dos se observó reducción con algunas diferencias propias de los métodos. Lo mismo podemos ver en donde otra vez el método integral y de proyección se utiliza. Son formas complejas de controlar lo que es el impacto y decir, bueno, realmente en este tipo de casos, frente a dos métodos, estoy observando lo mismo. Y no conforme con eso, se hizo una curva que se puede ver acá, en términos de impacto, donde la línea de color gris está marcando el aumento de lo que son las coberturas. Y por supuesto, a medida que aumentan las coberturas,
¿Por qué? Porque los periodos de incorporación de las vacunas en los primeros tiempos no son muy altas las coberturas vacunales, van a mostrar una fuerte tendencia al descenso, como se puede ver en tantas publicaciones. Bueno, nosotros en el último mes acabamos de publicar nuestro último trabajo de impacto, que es el impacto de varicela sobre el número de brotes nosocomiales. Y así medimos el número de brotes dentro de nuestro hospital, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y lo acabamos de publicar en la revista PLOS. Y fíjense cómo encontramos, después de la incorporación de la vacuna, si bien la serie temporal post-vacunación es del 2015, y tomamos como punto final de esto los egresos hospitalarios. Y por otro lado, fíjense en el primer dibujo cómo hay una tendencia que está atravesada sobre todo por años como el 2005 y el 2006, que tienen un número importante de casos, pero la tendencia es en bajo, y cuando hicimos la reducción cada 10.000 egresos, ya en el consolidado de todos los años encontramos fuertemente un impacto sobre lo que es la vacunación como prevención también de los brotes nosocomiales. Ahora, si uno quiere hacer un metaanálisis de estudios de efectividad o de impacto, es bastante difícil. ¿Y por qué es bastante difícil esto? Porque hay muchísima heterogeneidad de cómo se utilizan los diseños, como ustedes pudieron ver. Por lo cual, lo mismo que le pasó a Lucio Oliveira, nos pasó a nosotros con otro tipo de estudios, no pudimos establecer el overall, un número que nos permita a nosotros poder decir, como hacemos con los metaanálisis, donde uno puede realmente encontrar un resultado global en los metaanálisis, porque son todos iguales, y la mayoría de ellos utilizan lo que es el ensayo controlado, aleatorizado, doble ciego. Acá no, porque las series temporales son distintas en tiempo, los comparadores y los métodos de análisis, sobre todo para los estudios de impacto. Por eso, Luis Oliveira en este trabajo concluye que no pudo encontrar diferencias significativas, en este caso también sobre vacunación conjugada neumocóxica de 10 y de 13, cuestión que se debe fuertemente al tipo de metodología que se está aplicando. Miren esto, no importa que ustedes no lo vean, no se ve, realmente no se ve, pero porque es muy chica, pero en el fondo el objetivo de esto es una revisión que hicimos de literatura gris en Latinoamérica, sobre impacto de vacunas, digamos en general, en un momento donde la mayoría de la región estaba midiendo los primeros trabajos de impacto de lo que era la vacuna conjugada neumocóxica, en sus dos variantes, la 10 y la 13 valente, y fíjense la cantidad de trabajos que se publicaron, que se presentaron en los congresos de infectología más importantes, y fíjense la cantidad de datos que hay de esto, y les voy a mostrar algunas cosas más de nuestro trabajo. Fíjense acá el tipo de publicaciones, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Perú y Uruguay, publicaron trabajos en esta serie tan ambiciosa que nosotros logramos conseguir. Ahora, nuestra deuda con esto es que muchos de estos trabajos presentados nunca se publicaron. Y me parece a mí, creo que a todos los que estamos hoy escuchando esto, que hay que publicar. Es difícil, lleva tiempo, uno escribe el trabajo, lo manda a la revista con un gran esfuerzo, llena todos los formularios que pide la revista, después el revisor se lo devuelve, hay que contestar todas las preguntas de los revisores, y después de eso volver a mandarlo, y con suerte en la primera revisión, publicarlo. Es cierto que es un gran esfuerzo, pero a la hora de publicar, esos trabajos trascienden mucho más que lo que nosotros hemos presentado en un montón de congresos, y después por falta de tiempo, ni hablar de lo que es la pediatría, ¿no? Digamos, los consultorios llenos de pacientes, los llamados telefónicos, y encima publicar, es realmente un gran esfuerzo. Pero hay que tratar de intentar mostrar lo que uno hace, y nuestra región en ese sentido no es, digamos, de las regiones que más publica en el mundo, probablemente por muchas condiciones que hoy no vienen al caso
en esta conferencia, pero definitivamente somos capaces de producir, encontrar buenas fuentes de datos en nuestra región, pero después de eso generalmente se conviene publicar. Fíjense cómo hay distintos diseños en esta serie, diseños que se tomaron, digamos, sobre si usaban serie temporal con control, sin control para el impacto, y pueden ver ahí los criterios de Harris de estos trabajos, y por otro lado los outcomes, por eso la heterogeneidad, los puntos finales de valoración. Hospitalizaciones, se puede medir el impacto, la enfermedad invasiva, o lo que son las diarreas por rotavirus, o la cantidad de otitis, o las muertes por rotavirus, o lo que son los casos de varicela y los brotes. Y en este resultado ustedes pueden ver cómo distintas expresiones para contestar una misma pregunta sobre el impacto que tiene la vacunación independientemente de los puntos finales de valoración o outcomes. Entonces, para ir terminando y cumpliendo con los tiempos, estas son mis conclusiones de este trabajo, ¿no? Me parece que se necesita continuar con estudios del mundo real sobre efectividad e impacto. Es necesario, y como decía al principio de mi charla, es muy importante que generemos la evidencia para la toma de decisiones cada vez más genuina en términos de lo que implica la incorporación de vacunas a calendarios y armar esa carpeta donde de distintos enfoques se pueda realmente dar testimonio, como se hace con lo que hoy tenemos, más todo lo demás que podríamos generar, una buena, digamos, o excelente toma de decisiones basadas en evidencia con la evidencia que nosotros generamos. Desarrollar una herramienta de armonización para este tipo de estudios va a ser difícil. Nosotros lo probamos en un momento del Hospital del Niño Ricardo Gutiérrez, en el servicio de epidemiología, y la verdad que la heterogeneidad de los diseños hace que sea muy difícil obtener un solo resultado. Quizá me pregunto si no deberíamos, digamos, desde la región establecer un patrón de diseño, y con eso sí podríamos armonizar y de alguna manera acercarnos a esto que son los reportes de Big Data. Por supuesto, hace falta más herramientas para leer críticamente los estudios de efectividad y de impacto, porque sobra mucho para ensayos clínicos, pero todavía, si bien hay algunas iniciativas, se necesitan más herramientas para lectura crítica, y como dije al principio de esta última parte, se necesita publicar nuestras experiencias. Este es el lugar donde trabajo. Muchísimas gracias por la atención, espero que les sirva. El Hospital del Niño Ricardo Gutiérrez llevo más de 20 años en este servicio de epidemiología, trabajando en este tipo de estudios de mundo real, y espero que hayan disfrutado de la charla y que les sirva para el futuro. Así que buenas tardes y muchas gracias por la atención.